Hola y bienvenidos a joymerlin.multivariable. En esta ocasión vamos a comenzar con el curso de álgebra. Bueno, entonces comenzaremos con el primer tema, el cual es la recta real. Bueno, la recta real es un diagrama que se utiliza para representar a los distintos conjuntos numéricos, tal y como vemos en esta imagen que tenemos aquí. Bueno, para comenzar, vamos a comenzar por definir cada uno de los conjuntos numéricos que podemos representar en nuestra recta real. Y comenzamos con el primero, que vendría a ser el conjunto de los números naturales. Los números naturales, o el conjunto de los números naturales, se va a representar con una n mayúscula. Y son todos los números que utilizamos para contar, comenzando desde el 1, el 2, el 3, el 4, etc. O sea, hasta el infinito. Y son siempre positivos, siempre. El conjunto de los números naturales los vamos a representar a cada uno de estos números en la recta real, tal como lo vemos aquí, en pequeños intervalos. Por ejemplo, el 1, el 2 y el 3. Y únicamente van a ser los números enteros positivos después del 0 hasta el infinito. Ese es el conjunto de los números naturales. Bien, el siguiente conjunto que vamos a tener es el conjunto de los números racionales, y ese se representa con una letra Q mayúscula. El conjunto de los números racionales está formado por todos aquellos números que representan una fracción. Por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto, etc. Y al igual que el conjunto de los números naturales, son todas las fracciones positivas. Todas las fracciones positivas y así sucesivamente. Por ejemplo, el 1 medio lo podemos representar en nuestra recta real en medio entre lo que viene siendo el 0 y el 1. Estaría ubicado un medio aproximadamente aquí. Bien, haciendo un paréntesis, hay que hablar un poquito sobre los números racionales. Pues bien, todos los números racionales están formados por fracciones y son de la forma a sobre b, donde a es lo que vamos a conocer como numerador y la b es lo que vamos a llamar denominador. El numerador nos está diciendo cuántas partes se van a tomar del entero, y el denominador nos está indicando entre cuántas partes se va a dividir ese entero. Por ejemplo, si tenemos un tercio, o sea, tenemos cierta cantidad y la dividimos entre 3, el numerador nos está diciendo que de este tercio que hemos dividido en 3 partes, o sea, el denominador nos está indicando que está dividido en 3 partes, nosotros vamos a tomar únicamente una parte de ese entero que se dividió en 3 partes. Entonces, esquemáticamente y gráficamente, esto es lo que representa una fracción. Bueno, continuando, después de ver lo que es el conjunto de los números racionales, viene lo que es el conjunto de los números irracionales, los cuales se representan con una letra I mayúscula. Y es el conjunto de todos aquellos números que se representan por medio
de una forma decimal y cuyos decimales después del punto no se repiten y siguen consecutivamente hasta el infinito. Por ejemplos de ello, por ejemplo, podemos tener a pi. Nosotros sabemos que pi es igual a 3.14, 15, etcétera, y tiene más decimales. Tiene muchos decimales después del punto, muchos. Se podría decir que infinitamente. Entonces, todos aquellos números que no se puedan representar ni como una fracción ni como un entero, los vamos a conocer como números irracionales. Otro número irracional podría ser, por ejemplo, raíz de 3. Raíz de 3 también, si ustedes ponen en una calculadora raíz de 3, van a obtener una cantidad que tiene infinitos decimales después del punto decimal. Y así podemos tener muchos otros ejemplos de números. Por ejemplo, el número áureo es otro número irracional con infinitos decimales después del punto. El número E o número de Euler también tiene después del punto infinitos decimales. Entonces ese es el otro conjunto de números que hay, obviamente todos positivos. Bien, ahora vamos a pasar a ver otro conjunto muy importante, el cual es el conjunto de los números enteros. Los números enteros representan a todos los todos los conjuntos numéricos que hemos visto, como el conjunto de los números naturales, racionales e irracionales, están dentro del conjunto de los números enteros. ¿Por qué? Porque el conjunto de los números enteros, además de contener a estos tres conjuntos, también incluye a lo que son los números negativos, por decir menos 3, menos 2, menos 1, y adicional a esto también incluye al 0 y a los números positivos 1, 2, 3. Entonces, además de incluir a estos, a los enteros positivos y enteros negativos, también va a incluir a las fracciones positivas y a las fracciones negativas, o sea, 1/2, menos 1/3, etcétera. Y a los números irracionales positivos y negativos, por ejemplo, menos raíz de 3, menos pi, raíz de 2, etcétera. Entonces, el conjunto de los números enteros va a englobar a todo el conjunto de los números que ya vimos, más el 0. Bien. Y todos estos conjuntos numéricos van a poderse representar en nuestra recta real. Bueno, entonces el siguiente aspecto que tenemos que ver es que todos estos conjuntos numéricos o más bien dicho, los podemos meter dentro de un solo conjunto, y ese conjunto lo vamos a llamar el conjunto de los números reales. De ahí viene el nombre de recta real. El conjunto de los números reales incluye a todos estos conjuntos numéricos, a los naturales, a los racionales, a los irracionales y a los enteros. Por eso se llama recta real, como ya les dije. Y se llama conjunto de los números reales porque este conjunto es el opuesto de otro conjunto muy importante que existe dentro de los números. Y ese conjunto es el conjunto que está formado por los números imaginarios. Los números imaginarios se van a representar, están representados por el número i. Y el número i se define como raíz de menos 1.
Y este número imaginario i es la base de ese otro conjunto llamado conjunto de los números complejos. Pero el conjunto de los números complejos sale un poco fuera de este curso de álgebra que vamos a estar viendo. Así que únicamente nos vamos a concentrar en el conjunto de los números reales. Vamos a estar trabajando únicamente con números reales. Bien, pues eso es todo. Nos vemos en el siguiente video.